Hubieran pensado que tal vez hubiera pasado si Satoru Gojo hubiera caído en Kimetsu no Yaiba. Bueno, yo tengo la respuesta, porque sí, me la fumé en esta teoría, pero espero que les guste y vamos con ello. Título: Satoru Gojo, el pilar del infinito, llave. En el clímax del incidente de Shibuya, Satoru Gojo se enfrenta a una maldición experimental que usa una técnica de manipulación espacio-tiempo. Para destruirla, Satoru Gojo libera técnicas prohibidas, colapso de demonio inverso. El resultado, una grieta dimensional. Satoru Gojo, mientras la grieta lo absorbe, esto no está en el manual. La pantalla se desvanece y queda en blanco, pap. El hechicero caído. Goyo después se me lengua la trama, muchachos. Goyo despierta bajo un cerezo, sintiendo un aire distinto, más puro y más extraño. Un demonio aparece y lo ataca, pero al parecer queda detenido por el infinito. Satoru Gojo dice, mientras se burla del demonio, no eres una maldición, no huele de igual, pero sigue siendo feo. De pronto Guillo Tomioka aparece, el pilar del agua. Al ver a Gojo y al demonio, ataca a ambos sin dudarlo. Guillo, aléjate de esa bestia. Gojo esquiva sin moverse, el infinito detiene la espada de Tomioka. Gojo, primero me atacan, luego hablan. Así resuelven todo aquí. Sabias palabras de Satoru Gojo. Guillo le responde, desconcertado, se retira unos pasos y dice, tienes el aura de un demonio, pero no hueles a uno. ¿Quién eres? Y el papi Gojo responde, mi nombre es Satoru Gojo y tú eres el primero que me llama demonio. Me gusta tu estilo. Entonces Guillo le responde, aún receloso, lo lleva a la sede de los cazadores de demonios. Gojo es escoltado a través del cuartel de los cazadores. Los pilares se reúnen para juzgarlo y darle el juicio. Sanemi está listo para atacarlo. Mitsuki lo mira como una estrella de rock, como si un lucero se le hubiera aparecido y un papazote se le hubiera acercado. Rengoku arde con entusiasmo como siempre, el papi Rengoku. Rengoku dice, siento el fuego de tu alma. Eres un guerrero espectacular. Sanemi le responde, ese tipo no es humano, tiene algo oscuro. Manténganlo allá. ¡Fuya! Por allá. Y Satoru Gojo le responde sonriendo, ¡ey, ey! ¡Calma! Yo solo caí en un agujero en el cielo. No es culpa mía que yo sea tan irresistiblemente medieval. Uyashiki, sabio e imprudente, y interrumpe, diciendo, no es un demonio, pero no es humano común. Lo siento, este hombre no miente, y nos puede ser útil en esta batalla entre demonios y cazadores. Gojo acepta ayudar y a cambio lo ayudarán a encontrar cómo regresar a su mundo. Uyashiki le responde con cautela. Empieza por investigar un demonio de rango superior en el norte llamado Douma. Douma va a valer verg. Bueno, ya, me compongo. Entonces Gojo llega al templo donde Douma devora a sus seguidores. Douma lo recibe con una sonrisa inquietante. Douma le responde, un visitante. ¿Está aquí para ser devoto o para unirte? Entonces Gojo le responde, estoy aquí para cerrar este ciclo de payasos gelidos. Douma dice, Douma lo ataca con una lluvia de caravana de sangre. Gojo lo detiene todo con su técnica del infinito, como si nada hubiera pasado.
Goyo quitándose las gafas de sol, porque tenía gafas de sol, pay, porque de pronto se quema. Mi turno, son cortos, te daré 5 segundos para hacerme temblar y ya perdiste 3. Herda, Goyo tirando factos. Entonces Goyo con una sonrisa usa el infinito púrpura y Dogma pierde la mitad de su cuerpo, pero se regenera por primera vez en siglos. Dogma siente algo nuevo y que nunca había sentido, a lo que los humanos llaman temor. Entonces, después de eso, hubo una reunión en las sombras. Muzan observa desde lejos, interesado. Muzan entonces dice, ese hombre no pertenece a este mundo, pero su poder podría hacerme eterno. Manda a casa a enfrentarlo en la noche. Goyo detecta su presencia antes de que llegue. Porque Satoru es un Satoru, papi. Entonces Satoru dice, wow, se me lengua la traba. Goyo dice, otro fanático más. Porque todos quieren pelear conmigo. Porque soy el más pro. Akasa lo ataca a máxima velocidad, pero Goyo activa su dominio parcial, límite nulo. Akasa no logra tocarlo ni una vez. Akasa jadeando. ¿Qué clase de técnica es esa? Goyo le responde, la clase que hace que tus golpes sean solo aire caliente. Goyo lo deja con vida, pero lo sella usando energía maldita y lo entrega a los cazadores para interrogarlo. Eso es una estupidez, pero papi, es que Dios mío, pero bueno. Muzan furioso prepara un plan final. Traer a Satoru Gojo al monte Fushikazane para fusionarse con él. Tanjiro y Nezuko y los pilares lo acompañan al lugar del enfrentamiento. Satoru dice a Tanjiro, eres buen chico, no eres fuerte, pero eres luz y no pierdas eso, muchacho. Tanjiro sonríe y Nezuko al ver a Gojo no lo rechaza, lo abraza. Nezuko telepáticamente, tú no eres demonio, eres un faro. Ay, Dios mío, tirando piropos la Nezuko. Al parecer se acerca, Muzan aparece. Muzan, eres mío. Satoru, seré inmortal y universal, diría Muzan. El combate es apocalíptico, la tierra tiembla, el cielo se desgarra. Gojo cae por momentos, pero se levanta. Satoru Gojo gritando, no vine aquí a morir, vine a cerrar el telón. Activa su técnica final, expansión de dominio, sol infinito. La luz solar purifica la energía maldita. El tiempo se congela y Muzan grita derritiéndose, atrapado sin escapatoria. Tras la batalla, Gojo no logra regresar, pero decide quedarse. Ubuyashiki lo nombra el nuevo pilar del infinito. Crea una nueva escuela entrenando cazadores con respiración adaptada a su energía. Tanjiro y los demás lo respetan como un nuevo maestro. Gojo lo mira al final, cielo, y sonriendo. Gojo con voz apagada. No era de mi mundo, pero aquí encontré un propósito. Y aquí mi teoría fumada, pues. Espero que le haya gustado a todos. Gracias por llegar hasta aquí. Fue una teoría muy fumada prácticamente, pero bueno. Este es lo nuevo que quiero traer al canal. Si esta teoría tiene apoyo, seguiré trayendo teorías de estas, muchachos. Y ya sabes, suscríbete al canal y gracias por todo. Y sin más nada que decir, me despido para ir a editar esta vaina. Sin más nada que decir, gracias por todo. Los quiero mucho.